les decía, la clase pasada empezamos con ecuaciones horarias, que les decía que era una ecuación que vincula posiciones y tiempos, ¿sí? Lo paso relativamente rápido porque es un repaso de lo que vimos en la clase anterior. ¿Qué me muestra? Y bueno, tiempo a tiempo, instante a instante, cómo varía la posición de un móvil, ¿no? A la posición al tiempo lo solemos llamar variable. Entonces, ¿qué vamos a estudiar a partir de ahora en esta unidad y en la unidad 6? Dos movimientos que son rectilíneos, ambos, o sea, siempre me voy a mover en línea recta. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de ellos? Bueno, en un caso que se llama MRU, es movimiento rectilíneo uniforme. Eso implica que la velocidad, ahora lo vemos un poquito más, la velocidad siempre es la misma, no acelero. Y el otro es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde sí tengo una aceleración. Es constante esa aceleración, pero tengo una aceleración. De este movimiento rectilíneo uniformemente variado salen los dos casos que comentaba Dana recién, caída libre y tiro vertical, que son movimientos rectilíneos, también en línea recta, pero verticales, digamos, relativos a la Tierra, las superficies de la Tierra son verticales. Entonces, les decía, el más sencillo de los dos es el movimiento rectilíneo uniforme, siempre todos son en línea recta, pero este tiene velocidad constante, o sea, no acelera, la aceleración es nula. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Si yo quisiera graficar este movimiento en un gráfico X, T, o sea, posición en función del tiempo, es una línea recta. ¿Sí? En el instante 0 hice 0 metros, en el instante 10 hice 10 metros, lo estoy haciendo a 45 grados para que sea más fácil de ver. ¿Sí? Si a los 0 segundos hice 0 metros, a los 10 segundos hice 10 metros, a los 20 segundos no me queda otra que hacer 20 metros. ¿Por qué? Porque una línea recta ya me determina eso. ¿Sí? O si acá hice 0, en 0 hice 0, a los 10 hice 20, a los 20 voy a hacer 40. Es una línea recta, o sea que hay una relación lineal. ¿Y cuál es la ecuación? Y bueno, la ecuación horaria del MRU es única, es una sola, la que voy a utilizar, que es que la posición final va a ser la posición inicial más la velocidad por el tiempo, por el tiempo final menos el inicial. Uno dice algo nuevo, pero en realidad es algo que yo conozco. Yo les digo, yo salgo del cero, para hacerlo más fácil, salgo del obelisco, y del obelisco digo el kilómetro cero. Voy a 100 kilómetros por hora, ¿sí? Que es la velocidad. Y manejo durante 4 horas. ¿Cuántos kilómetros recorrí en línea recta? Iba a 100 kilómetros por hora y manejé durante 4 horas. 400. 400, ¿no? O sea, es algo que les decía la semana pasada, uno intuitivamente conoce. Uno lo hace, esa cuenta la hace, ¿sí? La hace intuitivamente, incluso despeja cosas intuitivamente. Yo digo, quiero llegar a Mar del Plata, supongo una línea recta, supongo que hay 500 kilómetros, y digo, voy a ir a 100 kilómetros por hora, ¿cuánto tardaré en llegar? Y automáticamente mi cuenta me dice que voy a tardar en llegar unas 5 horas. O sea, son cuentas mentales que uno ya sabe. Pero no, acá lo único que hacemos es formalizarlo en una ecuación. Posición final es posición inicial, yo le puse 0, pero podría haber salido del kilómetro 100 y tendría que agregarle 100 a ese resultado. Más la velocidad por la diferencia de tiempo, por el tiempo final menos el inicial. ¿Qué cosas van a ser constantes? Bueno, la posición inicial la voy a conocer, yo sé de dónde salgo. Y el tiempo inicial también, porque sé a qué hora salgo. ¿Y cuáles son las variables? Y bueno, la posición final a la que voy a llegar y el tiempo en el cual voy a llegar, alguna de las dos me tienen que dar como dato para calcular la otra, supongamos, pero la velocidad también es algo constante, o sea, también la voy a conocer. Y va a depender lo que quiera calcular, cómo despejo esta fórmula. Después, dijimos, hay uno que es un poquitito más complicado, que es el MRV, el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿En qué se diferencia del anterior? Y bueno, que en este caso meto la patita en el acelerador, ¿sí? Acá tenemos aceleración, es siempre la misma, es como si yo dejara siempre el acelerador pisado en la misma posición. O sea, siempre estoy acelerando y siempre estoy acelerando con la misma aceleración. O sea, ¿qué va a incrementarse en este caso? Y bueno, si siempre estoy pisando el acelerador igual, se va a incrementar la velocidad. La velocidad va a pasar a aumentar, 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 dependiendo de qué aceleración le esté poniendo. Esa velocidad sí va a aumentar en línea recta, pero la velocidad que antes era constante, no la posición.
¿Y qué va a pasar con la posición? Y bueno, la posición ahora va a crecer, va a aumentar en una función cuadrática, ¿sí? En una parábola. Va a crecer en forma cuadrática, no lineal. Antes crecía en forma lineal, ahora va a crecer en forma cuadrática. Ahora no voy a estar en 0, si estoy en 0 segundos a 0 metros, y en 10 segundos a 10 metros, en 20 segundos no voy a estar a 20 metros. ¿Sí? Voy a estar a 40, por ejemplo. Y en 30 segundos no voy a estar a 30 metros, voy a estar a 90. ¿Sí? Entonces, fíjense que el crecimiento ahora no es lineal, no puedo encontrar una constante de proporcionalidad. No es que hago el doble y me muevo el doble, ¿sí? Pasa el doble de tiempo y me muevo el doble. No, tiene otro tipo de crecimiento. Un cachito. Dana, tenés el micrófono, ¿no? Porque se escucha un ruidito por ahí. Igual si quieres preguntar algo, pregunta. No hay ningún problema. Uy, sí, profe, disculpe, estoy comiendo. Lo que pasa es que justo me sirvieron y no, se me va a enfriar la comida. Nos está dando hambre, ¿verdad? Listo. Bueno. Entonces, ¿cómo se representa esa ecuación? ¿Cómo se representa la ecuación esa de donde ya no tenemos una velocidad constante, sino que tenemos una aceleración? Bueno, entra en juego, en la misma ecuación que teníamos antes casi, porque es casi la misma, esa aceleración, o sea, en un término extra que me aparece, ¿sí? Entonces, fíjense que esta primera parte de la ecuación es casi la misma que teníamos antes. La única diferencia es que lo que antes se llamaba velocidad, ahora le pusimos un 0 o una i, se le puede poner. ¿Por qué? Porque la velocidad no es la misma para todo el movimiento, va a ir aumentando, les dije. Entonces, como esa velocidad va a ir aumentando, esta b que yo tenía antes, que era constante en todo el movimiento, ahora la cambié por b sub 0. Ahora, en esta parte, estos dos primeros términos, que son muy parecidos a la ecuación del MRU, la única diferencia que tengo es que b no pongo b, pongo b0 o bi, velocidad inicial. Y aparece este otro nuevo término, después por ahí en el siguiente... más adelante vamos a ver cómo se puede encontrar esta ecuación a partir del gráfico, de un gráfico. Pero por ahora, como estamos viendo la parte de ecuaciones, no la parte, o sea, indirectamente vemos MRU porque la ecuación horaria, el sentido que tiene es a partir del MRU. Vamos a tomar esta ecuación así como está y vamos a trabajar con ella. Entonces, el término nuevo que me aparece es la mitad de esa aceleración, que va a ser dato, me van a decir, acelero 5 metros sobre segundos al cuadrado, o lo que sea. Siempre las unidades de aceleración son longitud dividido tiempo al cuadrado. Entonces va a aparecer este nuevo término que es un medio de la aceleración por, de vuelta, la diferencia de tiempo, finales menos iniciales, al cuadrado. Este es el término cuadrático. ¿Y por qué es cuadrática esta ecuación? Y bueno, es cuadrática porque la ecuación es x de t. Y t, que es la variable abscisa, o sea, la que estaría en el eje de las abscisas, no es i de x, es x de t. Entonces t está al cuadrado. ¿Sí? Es como cuando teníamos en una ecuación y igual a x al cuadrado. Bueno, acá es otra cosa, pero es x igual a t cuadrado. O sea, es una ecuación cuadrática. Es un repaso, chicos, rápido. O sea, si quieren verlo paso a paso, lo vamos a ver, lo pueden ver en el video que después lo subo junto con este, ¿sí? Espera, que no me responde el muchacho. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa en el MRV? Y dijimos que la velocidad ahora iba a ir variando, y necesito saber cómo varía esa velocidad. Yo al meter ese nuevo término, esa aceleración en la primera ecuación, la ecuación de la posición, metí un nuevo término. Todo bien, todo hermoso, pero eso hace que aparezca otra nueva ecuación. ¿Por qué? Porque puedo interesarme, para resolver un ejercicio o para lo que sea, puedo interesarme saber cuánto vale la velocidad en cada instante de tiempo. Antes era la misma siempre cuando estaba en MRU, pero ahora no. Entonces, si ahora me interesa saber cuánto vale esa velocidad para cualquier instante de tiempo, recurro a esta nueva ecuación. O sea, el MRV tiene dos ecuaciones. Yo les había comentado previamente
que la velocidad ahora en la que se comporta el lineal con el tiempo. Antes era la posición, ahora es la velocidad la que se va a comportar lineal con el tiempo. Fíjense que la velocidad es muy parecida a la ecuación de la posición del MRU. Es la velocidad va a ser igual a una velocidad inicial más la aceleración por la diferencia de tiempo. ¿Sí? No sé si recuerdan que la otra era x igual a x0 más b por t menos t0. Acá es b igual a b0 más a por t menos t0. O ti. Entonces, de vuelta, supongamos que tengo este gráfico, mi velocidad inicial para el tiempo 0 es 0, estoy en el reposo, a los 10 segundos es 10 o 1, bueno, acá dice 1 creo. A los 10 segundos es 1, a los 20 segundos no le queda otra que ser 2, a los 30 segundos no le queda otra que ser 3. Metros sobre segundos, esas son unidades de velocidad. Entonces, se va a comportar igual que antes se comportaba la ecuación de la posición en función del tiempo en el MRU. Pero es velocidad. O sea, mi velocidad va a ir cambiando. Bueno, acá hicimos los ejercicios, estos sí les recomiendo verlos, se los paso rapidísimo porque si no, no vamos a poder hacerlo de hoy, pero un repasito. Me decía que se producía un disparo a 2 kilómetros de donde se encontraba un policía, y la pregunta que me hacía el ejercicio que puse acá es cuánto tardaba en oírlo el policía si la velocidad del sonido era de 300 metros sobre segundo. O sea que lo que quiero ver es cuánto tarda el sonido en recorrer 2 kilómetros, porque el policía cuándo lo va a escuchar, cuando la onda de sonido le llega a su oído. Así que lo primero que les dije que tenemos que tener muy en cuenta es un sistema de referencia. En este tipo de problemas de MRU o de MRV, el sistema de referencia es la mitad del ejercicio. ¿Sí? Hacer bien el sistema de referencia es más que la mitad del ejercicio, porque si hago bien eso y sé las dos formulitas que tengo que usar, sale todo. Entonces, ¿qué implica y qué cosas involucran un sistema de referencia? Un sistema de referencia es una recta que la oriento, le pongo un sentido positivo, como ven acá, y en esa recta voy marcando eventos. Por ejemplo, en este punto yo digo, de donde parte el disparo, yo voy a marcar que esa es la posición 0 de mi sistema de referencia, ¿sí? Y voy a decir, y las demás posiciones van a ser mayores y van a ir creciendo en este sentido. ¿Sí? La posición es un vector. Cuando digo mayor me refiero a que, como estamos en una sola dirección, no hay problema en hablar de mayor. Los vectores no son mayores, pero si estoy en una dimensión no hay ningún problema. Entonces, si acá tengo el 0, acá voy a tener el 100, acá el 200, sí, va a ir creciendo en este sentido. Y siempre en esta dirección voy a mirar, porque se mueve en línea recta. ¿Qué más? Bueno, podría poner que esto ocurrió a los 10 segundos de algo, pero no me interesa, o sea, voy a poner el tiempo 0, porque no tengo ningún problema en tener un tiempo 0 acá. Siempre que pueda poner el tiempo 0 coincidente con el origen, lo pongo. Entonces, acá, chingui, Maggie aprieta, sale el disparo, y acá está el jefe Gorgory. ¿Cuándo escucha el jefe Gorgory ese disparo? O sea, el jefe Gorgory está a 2000 metros de donde está Maggie. ¿Por qué pongo metros? En vez de poner 2 kilómetros, porque mi velocidad está en metros sobre segundos. Tratemos de usar unidades homogéneas. Si tenemos metros sobre segundos, tratemos de usar metros en vez de kilómetros, ¿sí? Y segundos en lugar de horas. A veces se puede usar kilómetros por hora cuando no nos ocasiona ningún inconveniente y nos sale gratis, pero va a haber un par de ejercicios. Pero en general, metros sobre segundos para la velocidad, metros sobre segundos al cuadrado para las aceleraciones, metros para las posiciones, segundos para los tiempos. Bueno, ¿qué voy a usar? Y yo necesito saber el tiempo que tarda este sonido que se va a mover de izquierda a derecha, ¿sí? Y que tiene una velocidad de 300 metros sobre segundo, según esa flecha que les puse ahí. La velocidad es un vector, ¿sí? La velocidad tiene el mismo sentido positivo de mi sistema de referencia. Entonces, yo tengo esta fórmula. El X final del sonido es el X inicial del sonido, más la velocidad del sonido por el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Por qué? Siempre va con más esta fórmula, pero cuando yo reemplazo,
me tengo que fijar si va un más o un menos. ¿Por qué acá pongo un más? Y pongo un más porque mi velocidad apunta, miren esta flecha, en el mismo sentido que mi sistema de referencia. Ahora cuando trabajemos con encuentro, van a ver que eso es muy importante. Entonces, como tengo el mismo sentido en ambas cosas, mi sistema de referencia y mi vector velocidad, va a ir un más. Donde pongo la velocidad, va a ir un más acá. Entonces, ¿cómo completo la fórmula? Y bueno, pongo los datos que tengo. El X final del sonido, que son 2000 metros, el sonido tiene que recorrer 2000 metros. Pongo el X inicial del sonido, que yo dije quiero que sean 0 metros, para hacerlo más sencillo. La velocidad más la velocidad es positiva, apunta al mismo sentido, más 330 metros sobre segundo, por el tiempo final, que es el tiempo que va a tardar el sonido en ir desde Maggie hasta Gorgory, menos el tiempo inicial que dije, buenísimo, lo tenemos en 0. Entonces, esto se me va a ir y esto se me va a ir. Y me va a quedar que 2000 metros va a ser igual a 330 metros sobre segundos por el tiempo final. O sea que el tiempo final, lo único que tengo que hacer es pasar dividiendo este 330 metros sobre segundos para el otro miembro. Me quedó 6,06. ¿Y qué me queda? Metro dividido metro sobre segundo. Los metros se simplifican y el segundo, que está dividiendo en el denominador, pasa al numerador. Hasta acá. Yo sé que fui muy rápido, pero intenté no ir tan rápido como para que un poco se entienda si alguien llegó medio tarde o lo que sea. Dana, no sé si alguien más de los que está hoy no estuvo la clase pasada. ¿Pudieron más o menos captar la idea? Sí, yo seguí bastante bien. Seguiste bastante bien. Bueno, Dana, no sé si está por ahí, pobre, o le interrumpí comiéndose. Sí, sí, estoy. Más o menos. Lo que pasa, profe, es que como yo supongo que ya lo entiendo, o sea, está re mal suponer, pero o sea, hasta que no lo pongo en práctica, o sea, hasta que no me dan un ejercicio, digo, bueno, me lo pongo a hacer, no sé si lo entendí, pero yo lo vi ya en la secundaria, entonces como que me quedo tranquila, digo, o sea, Bueno, es un tema menos, digamos, en algún sentido, sí. Bueno, me alegro. Entonces, si después voy a hacer un ejercicio y después les van a quedar unos cuantos para ustedes. Yo les voy a hacer uno lo tengo acá en el PowerPoint y por ahí les haga otro un poquito distinto en la tableta. Bueno, avanzo, ¿eh? Después vemos este problema. Un auto que partía del reposo y que a los 5 segundos alcanzaba una velocidad de 90 kilómetros por hora. Y yo le decía que la aceleración era constante. O sea, ya estamos partiendo y estamos en un MRV, porque tiene aceleración constante y parte del reposo y llega, porque podría tener aceleración constante y esa aceleración constante ser 0. Si soy demasiado malvada y quiero hacerlos caer en la trampa, pero igual me dice que parte del reposo y en 5 segundos llega a una velocidad de 90 kilómetros por hora, por lo tanto la aceleración no es 0, está acelerando. Entonces, me pregunta, ¿cuál es esa aceleración? ¿Qué fórmula voy a usar? Y bueno, dijimos, teníamos dos fórmulas, la de la posición, para el MRV teníamos la de la posición en función del tiempo, y la de la velocidad en función del tiempo. No es como el anterior que solo hay una fórmula, no hay mucha duda. Bueno, si yo tengo velocidades y tengo tiempos, es claro que para calcular la aceleración me conviene usar la segunda fórmula, la que relaciona velocidades con tiempo y a través de la aceleración. Lo mismo, primero de todo, sistema de referencia, autito, sale, pongo sistema de referencia positivo para allá, la velocidad la pongo apuntando en el mismo sentido, el autito está en la posición 0, al tiempo 0 y con velocidad 0. Está parado ese auto. Y a los 5 segundos está en una posición que desconozco, y además desconozco también la aceleración que tuvo. Lo que sí conozco es que la velocidad que tiene estos 5 segundos es de 90 kilómetros por hora. ¿Cómo era la fórmula de la aceleración? Bueno, acá. Lo único que hice acá arriba, la vez pasada también cuando lo vi, digo, porque lo hice el año pasado, ¿qué hice ahí? Lo único que hice acá es pasar estos 90 kilómetros por hora a metros sobre segundo, porque fíjense que los datos los tenemos en segundos, ¿sí?
Entonces, ¿cuántos son 90 kilómetros por hora en metros sobre segundos? Y son 90.000 metros, porque son 90 kilómetros, kilómetros son 1000 metros, son 90.000 metros, y me fijo cuántos segundos hay en una hora, que son 3600. Eso me dio 25 metros sobre segundo. O sea, es el equivalente. Tener 90 kilómetros por hora es equivalente a trabajar con 25 metros sobre segundos, pero con unidades más amigables para nuestro resultado y para nuestro ejercicio. Con unidades además del sistema internacional, cosa que kilómetros por hora no lo son. Espérame un segundito, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, sigo. ¿Qué fórmula tengo? Y dijimos que íbamos a usar la segunda ecuación del MRV, que es la ecuación que vincula velocidad con tiempo a través de la aceleración. Entonces, esa fórmula me dice que la velocidad final va a ser la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo final menos el tiempo inicial. Acuérdense que era muy parecida a la del MRU, pero con velocidades en lugar de composición. Y de ahí la puedo hacer como hice antes, que reemplacé y después despejé, o puedo despejar. ¿Por qué? Porque tengo la aceleración. Si yo quiero despejar la aceleración de esa ecuación, voy a tener que pasar la velocidad inicial restando, que es lo que ven acá, a la velocidad final, le resto la velocidad inicial, y esto que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Entonces la aceleración me queda el delta de velocidades dividido el delta de tiempo. O sea, la diferencia, delta, cuando digo delta se suele usar, porque es una letra griega que se usa mucho para representar diferencias, ¿sí? Entonces, mi aceleración en el MRU B es delta B sobre delta T. O sea, siempre cuidado cómo ponen acá las cosas. No es indiferente el orden. Siempre va final menos inicial y final menos inicial. Entonces, fíjense, habíamos alcanzado una velocidad de 25 metros sobre segundo. Y habíamos partido del reposo, o sea que habíamos partido de 0 metros sobre segundo. Y para hacer eso, tardamos 5 segundos. ¿Sí? Llegamos a los 5 segundos partiendo de los 0 segundos. Me queda 25 dividido 5, 5. Y metros sobre segundos dividido segundos, metros sobre segundos al cuadrado, que son las unidades correctas que se usan para la aceleración. Después me pide la distancia recorrida en esos 5 segundos. La ecuación de distancia no la tengo la ecuación de posición, pero la posición final menos la posición inicial me va a dar esa distancia. En realidad me la va a dar el módulo, el valor absoluto de esto, porque las posiciones podrían ser menor la final que la inicial, porque la posición es simplemente una numeración en una recta. Entonces yo puedo, si voy por una calle y parto al 400, pero voy en el sentido en que desciende la numeración, parto al 400 y termino al 200, o si vengo desde Mar del Plata, parto del kilómetro 400 y termino en el 0, entonces tendría 0 menos 400, y esto me quedaría, está acá, y esto me quedaría negativo, y la distancia no puede ser negativa. Entonces, lo correcto acá, yo se les dije la clase pasada, sería poner valor absoluto. Pero acá no pasa nada, podemos dejarlo así, porque no es algo teórico, sino que es para este problema en particular. Lo podemos dejar así porque la posición final es mayor que la inicial. ¿Sí? Porque yo elegí que el sistema de referencia crezca hacia el mismo sentido del movimiento. Sea positivo en ese sentido. Entonces. Claro, sí, profe. O sea, el módulo sería el número en positivo y en negativo también. El módulo del valor absoluto me da en positivo siempre. El valor absoluto de un número siempre es la distancia al que ese número está del 0 en la recta numérica. O sea, siempre es positivo. Está definido como una distancia. Justamente, si hablamos de distancia, uno no dice, si va de Mar del Plata al Obelisco, no dice voy a recorrer menos 400 kilómetros, o menos 500, no sé, por ahí. No decís voy a recorrer menos 500 kilómetros, voy a decir voy a recorrer 500 kilómetros. Si vas del Obelisco a Mar del Plata vas a decir lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque la distancia, nuestra idea de distancia es un número positivo.
Y el valor absoluto siempre me devuelve un número positivo, porque está definido como una distancia el valor absoluto. El valor absoluto, de hecho, está definido como la distancia que hay entre un número en la recta numérica y el 0. Entonces, si es menos 5 o es 5, están a la misma distancia del 0. Por eso el valor absoluto siempre es positivo. Lo que puede ser negativo es el x final menos el x inicial, porque depende para qué lado voy. Si voy de Mar del Plata al Obelisco, y yo me fijo en los mojoncitos de la ruta, de Mar del Plata al Obelisco, yo parto del 400 y llego al 0. O sea que tendría 0 menos, perdón, acá, 0 menos 400. Esto me da menos 400. Y la distancia no puede ser menos 400, porque yo no puedo recorrer menos 400 kilómetros. ¿Se entiende? O sea que el resultado va a estar por el módulo, pero en realidad la respuesta podría ser tipo positiva o negativa. No, porque me pide distancia. La respuesta así, cuando yo hago esta recta, va a ser siempre positiva. Yo acá tendría que poner el módulo para que no quede duda. Es más, lo voy a poner para que no haya duda. A ver si puedo editarlo acá mismo. Lo que puede ser negativo o positivo es la primera ecuación. Si me piden posiciones, a ver si tengo... no, me parece que... Esto es una ecuación en teoría, pero no me deja modificarlo. Pero acá iría módulo. A ver si creo que hay una barrita parada ahí en alguna tecla del teclado, hay una barrita que puedes hacer de módulo, pero no la encuentro ahora. No importa. Después lo voy a modificar para que no queden dudas. A ver, esto sí puede ser negativo. La posición final puede ser negativo. Pero esta distancia tiene que estar definida siempre positiva. O sea, esto tiene que ser positivo. Eso solo. Lo que es distancia tiene que ser positiva. Si quieren, calculen la posición final. Y si la posición final les da 500, bueno, la distancia recorrida fueron 500. Si se le da la posición final menos la inicial, suponiendo que parto del 0. Si se le da menos 500, partí del 0, la distancia recorrida también fueron 500. Eso solo. Nada más que eso. Distancia siempre positiva. Siempre. Posición puede ser positiva o negativa. Porque va a depender de mi sistema de referencia. Entonces, mi distancia recorrida, en este caso, va a ser la velocidad inicial del móvil, que era 0, porque dijimos que partíamos del reposo, y el delta de tiempo, que eran 5 segundos, 5 menos 0, más un medio de la aceleración, que la calculamos antes, que era 5 metros sobre segundos al cuadrado, por el delta de tiempo nuevamente, 5 menos 0, pero acá al cuadrado. ¿Sí? Si quieren, de vuelta, en vez de escribir la distancia acá recorrida, calculen la posición final y después hacen la cuenta y me dicen la distancia. No está mal tampoco. De hecho, yo acá preferiría, después lo voy a modificar, ponerle módulo. Creo que ya la clase pasada había dicho lo mismo y me olvidé de modificarlo. Bueno. La cuenta, nada más. Esto da 0, o sea que todo este término muere. Y ahora tengo un medio por 5, que me da 2,5 por 5 al cuadrado, que es 25. Las unidades, metros sobre segundos al cuadrado, y este segundos me quedan al cuadrado. Se simplifican y me quedan metros, como debería ser. O sea que este autito recorrió 62,5 metros en 5 segundos y con una aceleración de 5 metros sobre segundos al cuadrado. Si quieren, como les digo, calculan la posición, les va a dar lo mismo, le va a dar 62,5 porque la posición inicial es 0. Y van a decir, bueno, si acá estaba en 0 y acá ya llega a 62,5, ¿cuánto recorrí? Y recorrí 62,5. Si no quieren Profe, meterse con el concepto de distancia. profe, Sí, ¿por qué acá quedaría, o sea, se simplificarían los segundos? porque tengo segundo cuadrado en el numerador. Esta rayita, si quieren, la pueden hacer más arriba, más larga. Segundo cuadrado en el denominador, en el numerador, perdón, y segundos al cuadrado en el denominador. Ok, gracias. El segundo cuadrado me queda porque este cuadrado distribuye. ¿Sí? Tengo 5 segundos menos 0 segundos, me da 5 segundos. Al elevarlo al cuadrado me queda 25, porque 5 al cuadrado es 25, y segundo al cuadrado, segundo al cuadrado. De nada.
Y lo último que me preguntaba era la velocidad que tendrá los 11 segundos, y acá nuevamente uso la fórmula de velocidad, donde la velocidad final, la velocidad de los 11 segundos, va a ser la velocidad inicial, que era 0, acuérdense que partía del reposo, más los 5 metros sobre segundos al cuadrado, que es la aceleración que calculé en el ítem A, por los 11 segundos menos los 0 segundos del inicio. Y me da 55. ¿Puedo hacerla con otra velocidad que tenga como dato, con otro tiempo, con lo que sí, puedo hacerlo. Si tengo otra velocidad como dato, lo puedo hacer. Esto va a valer para cualquier tramo. Si yo por algún motivo tuviese la velocidad en este punto, y bueno, hago la misma cuenta con la velocidad en ese punto. Pero acá lo hice así porque era el dato que conocía y el más fácil de todo. Pero para cualquier delta de tiempo y un delta de velocidad voy a poder hacer esta cuentita. La aceleración siempre va a ser 5, porque es constante, porque eso es justamente lo que es un MRV. Si se entendió, avanzo al tema de hoy, porque esto fue un repaso, medio largo, pero fue un repaso. Sí, sí, se entendió. Perfecto. Entonces, ahora sí, entre lo que vos me decías hoy, Dana, dos ciudades que están a una determinada distancia entre sí, A y B, en este caso la distancia a la que están son 300 kilómetros, y me dice esto, me dice que a las 9 de la mañana de A sale un auto que va hacia B, y que tiene una velocidad de 90 kilómetros por hora. Y de B parte hacia A otro auto con una velocidad constante de 60 kilómetros por hora. O sea, están enfrentados los dos autos, ¿sí? Y me pide calcular el tiempo que tardarán en encontrarse. Siempre eso suponiendo que se van a encontrar. Acá se van a encontrar porque están enfrentados, no me quedan muchas alternativas, se van a encontrar. ¿En qué momento se encuentran? O sea, el tiempo que tardan y la hora del encuentro. Y la distancia recorrida por cada uno. ¿Cuánto recorrió cada uno de esos vehículos? Entonces, en este tipo de problemas, en todos los problemas, pero acá el sistema de referencia es indispensable porque si no, no lo podemos plantear siquiera. Entonces, lo primero que hago es un sistema de referencia. Entonces, fíjense cómo hago el sistema de referencia. Yo, no importa dónde pongo A y dónde pongo B, elijo alguna. Entonces, pongo A, la pongo acá, y B acá, porque me gusta el abecedario, en el orden que viene. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos este autito que dijimos, el autito que sale de... Yo lo llamé A al autito, porque salía de la ciudad A. Lo pueden llamar uno, si quieren, pero solo para acordarme que el A era el que salía de la ciudad A. Entonces, este autito sale de la ciudad A, o sea que si mi sistema de referencia lo pongo que empiece en la ciudad A y que crezca hacia B, en este punto la posición inicial de este autito es 0. 0 kilómetros, es como si saliera del Obelisco a Mar del Plata. ¿Sí? Entonces, si yo el autito lo hago coincidir con el Obelisco, acá tengo 0 kilómetros. Y el tiempo inicial son 9 horas. ¿Podría haber puesto tiempo 0? Podría haber puesto tiempo 0 y después hago otras cuentas extras. Yo lo hice así porque, como me decía, a las 9 de la mañana, y digo, bueno, listo, entonces mi tiempo inicial son las 9. ¿Qué más? Tengo una velocidad de 90 kilómetros por hora. ¿Para dónde? Y hacia el lado que se está moviendo ese auto. Hacia adelante, la pongo. ¿Por qué dejo todo en kilómetros por hora? Y en kilómetros y horas. Porque tengo todo en kilómetros por hora, kilómetros y horas. Y porque no tengo aceleración. Si tuviese aceleración, prefiero pasar a metros sobre segundos, porque kilómetros sobre hora cuadrado es un espanto de la naturaleza, un engendro horrible, un monstruo. Entonces no me gusta y se hace un matete terrible. Pero dado que tengo... ¿Cómo? ¿Kilómetros por hora al cuadrado? Y porque la aceleración está en unidades de longitud dividido en unidades de tiempo al cuadrado. Por eso tengo metros divididos segundos al cuadrado. Esa es la unidad de aceleración, la que usamos antes. Ahora. Claro, porque quizás ahora sería re grande el número. Claro, 1 kilómetro sobre hora cuadrado es lo más feo que se me puede ocurrir. Entonces, si tengo aceleración, no puedo trabajar con estas unidades, ¿sí? Pero como acá, fíjense, son todas con velocidad constante, 60 kilómetros por hora y 90 kilómetros por hora, no hay ningún problema, sale lindo igual. Aunque deje esas unidades que no son las más agraciadas. Pero va a salir igual, va a salir lindo. Entonces, por eso no hice el pasaje de poner 90.000 dividido 3.600, ni 60.000 dividido 3.600.
Otra consideración que hago. Ahora, la ciudad B, si yo puse el origen en la ciudad A, la ciudad B va a estar a 300 kilómetros. O sea que este autito que llamé B, la posición inicial ya no es 0, es 300 kilómetros. El tiempo es el mismo, porque los dos salen a las 9 horas, ¿sí? Porque me dice de la ciudad B, bueno, bla, bla, bla. Entonces, los dos están saliendo a las 9 de la mañana. Pero, o sea, por eso le dije que se iban a encontrar, sí o sí, bueno. Pero lo que sí tengo que tener en consideración es que este autito se está moviendo hacia allá. Se está moviendo en el sentido, hacia el sentido negativo de mi sistema de referencia, está moviendo en el sentido contrario al sentido positivo. Entonces la velocidad de este autito, voy a tener que ponerle un menos. Cuando yo ahora me ponga a hacer las cuentas, este autito, cuando lo meta en la fórmula, en la cuenta, la parte de la velocidad va a ir con un menos. ¿Por qué va a ir con un menos? Porque se opone al sentido positivo de mi sistema de referencia. Por eso les decía que el sistema de referencia es clave para ver si tiene sentido lo que pongo en las ecuaciones. Si yo no pongo un sistema de referencia, no sé si a cuál le va a ir a poner más, menos, me empiezo a hacer lío, galleta. Entonces, sistema de referencia, más allá de la nota, más allá de que sea requisito para que el ejercicio esté bien, es importante para poder plantear el problema. Yo ya tengo todo lo que necesito en este sistema, ¿sí? ¿Por qué voy a ser tipo pajarito carpintero? Había una propaganda de Twistos antes de un pajarito carpintero que le picoteaba la cabeza a una chica. Bueno, es bastante vieja esa propaganda. Igual sí la vi. Sí, bueno, el pajarito de Twistos era, no sé ni siquiera se siguen vendiendo las Twistos ya. Hinchaba siempre con una idea, con una idea fija. Bueno, esto es una idea fija que yo siempre trato de que no se la olviden. Otra cosa, no me hagan una raya, así digan, eso es un sistema de referencia. El sistema de referencia tiene que tener origen, tiene que tener marcadito el puntito donde empieza, tiene que tener la flechita que marque la dirección hacia dónde es positivo. Mire, voy a hacer una flecha nada más, chicos, hagan la flecha. No se olviden de poner la flecha porque después me entregan ejercicios cuando estamos practicando que ninguno tiene la maldita flecha. No lo hacen acá, lo hacen en física de la LOI, por ejemplo. Ay, los quiero matar después. Bueno, voy a seguirlo repitiendo igual como un loro, más que un pájaro carpintero. ¿Cuánto tiempo tardan en encontrarse? Bueno, el planteo de este tipo de problemas, las fórmulas que vamos a usar van a ser la formulita de la ecuación horaria del MRU también, pero tenemos que ver cómo lo formalizamos. A ver, para este auto voy a tener una cosa y para este otro voy a tener otra. ¡Ah, qué profundo! La ecuación es la misma, pero las fórmulas que voy a tener que usar van a tener distintos valores numéricos. Entonces, para el móvil A voy a tener, y esto es lo importante, el X que a mí me interesa averiguar, la posición que a mí me interesa averiguar, es la misma para ambos, porque yo quiero que sea la misma, porque quiero averiguar dónde se encuentran. Entonces, ese X que a mí me interesa saber cuánto vale, va a ser el mismo para ambos. ¿Cómo lo llamé? Lo llamé X de encuentro. Con una originalidad tremenda. Dije, ¿cómo lo voy a llamar? El X donde se encuentra. Es el X sub B, el X de encuentro. ¿Y qué otra cosa van a compartir los dos móviles? Y van a compartir el tiempo de encuentro. O sea, si salen a las 9, se van a encontrar o a las 10 de la mañana o a las 12 o a la hora que sea, pero va a ser la misma hora para los dos. ¿Sí? Entonces, cosas en común que tienen esta fórmula cuando la aplico a ambos móviles. La posición y el tiempo. Cosas que van a diferir. Los tiempos iniciales, en este caso es el mismo, pero podría no serlo. ¿Sí? Entonces, cosas que van a diferir. Los tiempos iniciales, las posiciones iniciales, fíjense que acá sí son distintas. Este sale del 0 y este sale del 300. Y las velocidades. También pueden ser iguales, no hay ningún problema, pero en general, o sea, por regla general, esas cosas no tienen por qué ser iguales. Entonces, lo único que hice fue escribir la misma fórmula para cada móvil con sus datos correspondientes. O sea, ¿qué pasa? Vamos un poquito para atrás. ¿Qué pasa?
Si yo quisiera analizar solo el móvil A, yo tengo una sola ecuación y tengo dos incógnitas. Yo no conozco, sé, todo lo demás lo sé, lo que está en negro. Pero lo que está en rojo, la posición final y el tiempo final, o sea, la posición de encuentro y el tiempo de encuentro, no la conozco. Una ecuación, dos incógnitas, no me permite resolver el problema. Me permite encontrar una solución, pero son infinitas, que representan infinitas soluciones. Lo mismo acá. Por suerte, estas dos ecuaciones tienen las mismas dos incógnitas. Entonces, este sistema, que con estas dos ecuaciones, si esto tiene solución, acá lo voy a poder encontrar, si tiene solución única. ¿Por qué? Y la voy a poder encontrar porque voy a poder resolver este sistema por el método que sea, sustitución, igualación, sumas y restas, ¿sí? Método que sea, pero tengo dos y dos ecuaciones, dos incógnitas, sistema cuadradito, se puede resolver y puede ser compatible determinado, puede tener una única solución. No sé si están viendo sistemas con Soraya todavía. Bueno, no se preocupen porque... No, sistema no, estamos por, ¿cómo se llama? Factoreo. Ah, bueno, está bien, no se preocupen todavía. Porque nosotros vamos a hacer siempre el mismo tipo de sistemita, o sea, no es que vamos a profundizar demasiado, pero les cuento esto. Yo quiero encontrar una solución, quiero encontrar una posición y quiero encontrar un tiempo de encuentro. Para que haya una sola, para poder encontrarla, si hay una única solución y un único tiempo de encuentro, sí o sí tengo que tener la misma cantidad de incógnitas, que en este caso son la posición de encuentro y el tiempo de encuentro, que de ecuación. Por suerte tengo una ecuación para cada móvil, así que voy a poder resolverla. Lo que hice acá fue reemplazar los valores, ¿sí? Entonces, veamos con la ecuación del móvil A. Tengo el X de encuentro es la incógnita, no puedo poner nada. La posición inicial del móvil A, de acuerdo a mi sistema de referencia, siempre miro mi sistema, es 0. La velocidad inicial del móvil A es 90 km/h. No voy a decir las unidades para hacerlo un poco más rápido, más fluido. Después tengo que poner entre paréntesis el tiempo de encuentro, que no lo conozco, menos el tiempo inicial, que ambos móviles partieron a las 9 horas, o sea que acaban 9 horas. Hago el mismo análisis para el móvil B. Mi móvil B parte más adelante, o sea, de mi sistema de referencia no parte en el 0, parte en el 300. Después, tiempo de encuentro y tiempo inicial son los mismos, salen a las 9. Y acaban los 60 km/h. Pero, y acá es donde les digo, pero grande como una casa, presten atención a los signos. Podría pasar que los dos móviles se estuvieran moviendo en el mismo sentido. O sea, que los dos fueran a favor del sistema de referencia, porque ¿por qué los voy a poner mirando para el otro lado? ¿Por qué voy a ser tan jodida? Pero podría también poner los dos mirando para el otro lado, en cuyo caso irían los dos con menos. Supongamos que soy un ser humano normal, más o menos, supongamos, hagamos un esfuerzo, y que si los dos móviles fueran para el mismo lado, los pusiera los dos mirando en el mismo sentido positivo de mi sistema de referencia. En ese caso, acá irían los dos con más. Acá pongo más, porque esta es la fórmula general, pero acá tengo que evaluar mi caso particular. Entonces, como nos pasa eso, como no van los dos para el mismo lado, uno va para el lado en el mismo sentido, o sea, tiene la velocidad y todo en el mismo sentido del sistema de referencia, positivo, y el otro se opone, el que va en el mismo sentido acá pongo un más, y el que se opone, esa velocidad, pongo un menos. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Muy bien. Sí, o sea que, aunque lo que está en contra es la dirección, que tendría más que ver con la distancia, en donde ponemos el negativo es en la velocidad. A ver, la distancia no la metamos más, olvidémoslo por un ratito, por las dudas, para no hacernos lío. La posición final de este auto, sí, va a ser menor, como decís vos, a su posición inicial. Pero la posición en mi recta, si esto fuera una calle, ¿sí? Una calle que crece para allá, las direcciones crecen para este lado, mi posición es positiva. Este autito estaba al 300. Es positiva, ¿sí?
podría haberlo puesto mirando para el otro lado y haberlo hecho que sea, o sea, mi sistema de referencia puede ser tan loco como se me ocurra, pero digamos, uno va a ir a lo más agradable. Y efectivamente, como la velocidad, como este auto se va a mover en sentido contrario a mi sistema de referencia, ahí sí a la velocidad le afecta el signo. Como se mueve en sentido contrario, como la velocidad es en sentido contrario, porque se mueve para el otro lado, o sea, en vez de moverse del 0 al 300, se mueve del 300 al 0, ¿sí? Se mueve hacia atrás, se mueve hacia los negativos, la velocidad va a ir con un menos. Eso siempre. Siempre, si entienden eso, les sale cualquier ejercicio, porque son todos iguales. Algunos empiezan en distintas posiciones iniciales, otros, algunos se mueven para el mismo lado, algunos salen del mismo origen y quiero ver cuándo lo vuelve a alcanzar al auto con distintas velocidades. Hay muchas posibilidades, pero una vez que planteamos este sistema de referencia es reemplazar. Puede pasar que tengamos un caso de MRV, pero alguno de los dos se mueva con aceleración. En esta unidad no pasa eso. Todos se mueven con aceleración constante. En la siguiente sí. Ahí vamos a darle un poco más de leña. Pero ahora más tranqui. Todos con velocidad constante. No pisan el acelerador, lo tienen roto. Método de igualación, elegí yo. ¿Por qué elegí método de igualación? Porque miren qué hermoso. Tengo despejado tanto de esta como esta el X de encuentro. Podría elegir otro método, pero el de igualación va a ir como hermoso acá. O sea, tengo X de encuentro, vale esto. Y X de encuentro vale también esto. Entonces, si esto es igual a esto, esto es igual a esto. O sea, 0 kilómetros por hora, 0 kilómetros más 90 kilómetros por hora por el tiempo de encuentro, pero las 9 horas originales a las que empezó el movimiento, va a tener que ser igual a 300 kilómetros menos 60 kilómetros por hora por tiempo de encuentro menos 9 horas. Y acá es álgebra, nada más, cuentas, ¿sí? Bueno, esto se me va a ir el 0. ¿Qué tengo que hacer? Y cuando tengo un factorcito así, tengo que distribuir primero. Entonces, esto se me fue. 90 kilómetros por hora por el tiempo de encuentro, menos, más con menos, 90 por 9, 90 kilómetros por hora por 9 horas. Distribuí, nada más, distribuí este factorcito. Acá tengo 300 kilómetros y acá hago lo mismo que hice en el otro. 60 kilómetros por hora por el tiempo de encuentro, menos 60 kilómetros por hora por 9 horas. ¿Qué hago a continuación? Y bueno, lo que hago siempre que tengo una ecuación con una incógnita, paso todos los términos que tienen la incógnita para un lado, por ejemplo, para la izquierda, lo más común. Y todos los términos que son dependientes, que no tienen la incógnita, para el otro. Entonces, fíjense, acá tengo el 90, quedó donde estaba. Y el 60 este que estaba restando pasa sumando. Y acá tengo 300 kilómetros, acá tengo los 60 kilómetros por hora por las 9 horas, este se me fue porque lo pasé para el otro lado, y este que está restando pasa sumando. 90 kilómetros por hora por 9 horas. Fíjense que estas cosas se simplifican, ¿no? Hora con hora se me va a simplificar. Profe, ¿por qué se fue el T? No se fue, lo pasé para el otro lado. Este 60 kilómetros, este que estaba acá restando, lo pasé sumando para el otro lado para tener la variable en un solo miembro. ¿Lo ves? Sí, profe. No hay problema. Entonces fíjate que tenés 90 kilómetros por hora que tenías de este lado, más los 60 que pasaron del otro lado. 90 más 60 son 150 kilómetros por hora por el tiempo de encuentro. Y de este lado tengo 300 kilómetros. 60 por 9, 540 kilómetros por hora, dividido hora por hora, me queda kilómetro. 90 por 9, 810 kilómetros sobre hora por hora, me queda kilómetro. Entonces, unidades son todas compatibles, homogéneas y hermosas. No son las más hermosas, pero siguen siéndolo. ¿Qué voy a hacer ahora? Y bueno, sumo todo esto, me da 1650 kilómetros, y este 150 kilómetros por hora lo paso dividiendo. Estoy resolviendo, lo único que puede complicar un poco a la vista son las unidades, que en general cuando resolvemos una ecuación no tenemos unidades, pero después se resuelve exactamente igual que resolvería una ecuación del tipo
90x menos lo que sea, y del otro lado que me aparecen x y números. Se resuelve igual. Pero mantenemos las unidades para ver que todo esté bien, que todo sea homogéneo. Por ahí, en un momento, si vemos que todo es homogéneo, todo está hermoso y que sabemos que nos va a dar bien las unidades, podemos, cuando agarramos cancha, poner solo los números y no las unidades. Pero yo les recomendaría que dejen las unidades, porque eso me va a dar una señal de alarma, va a brillar si me estoy equivocando. Así que déjenlas por las dudas. Entonces, de este lado, todo esto me sumó 1650 kilómetros. Y pasé dividiendo 150 kilómetros por hora. Cuando hago la cuenta me da 11, y kilómetros dividido kilómetros por hora de vuelta. El kilómetro con el kilómetro se me simplifican, pero la hora que está dividiendo en el denominador pasa al numerador. ¿Y qué significa eso? ¿Que se van a encontrar 11 horas después de haber arrancado? No. Significa que se van a encontrar a las 11 horas. ¿Se entiende? Sí, sí. Salen a las 9 y se encuentran a las 11. Cuidado con esto. Entonces, ¿cuánto tardaron en encontrarse? Tardaron 2 horas. ¿Sí? Porque salieron a las 9, porque es como un número absoluto ese 9 horas. Salieron a las 9 de la mañana y me dice que se encontraron a las 11. Salieron a las 9, se encontraron a las 11, tardaron 2 horas en encontrarse. Y creo que era una de las cosas que me preguntaba después. Y después me decía dónde se encontraban. Hasta acá, ahí ya les spoileé el resultado, pero ¿cómo resuelvo dónde se encuentran? Bueno, ahora tengo que calcular la posición de encuentro, pero tengo el tiempo de encuentro. ¿Qué hago? Ese tiempo de encuentro lo puedo reemplazar en cualquiera de las dos y me tiene que dar exactamente el mismo número. El mismo. ¿Sí? Porque son la misma posición, son el mismo X de encuentro que quiero calcular. Elijo la primera, por ejemplo, tengo 0 kilómetros más 90 kilómetros por hora por el tiempo de encuentro que calculé recién menos el tiempo inicial. Y eso me da 90 kilómetros por hora por 2 horas. 180 kilómetros. Si lo hiciese en la segunda, me daría lo mismo. Hagámoslo así a ojo, a ver. Acá tengo 2 horas, ya sabemos. 11 menos 9 es 2. 60 por 2 es 120. Si a 300 le resto 120, efectivamente me da 180. ¿Se ve? Cualquiera de las dos me da lo mismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Estaba copiando y no escuché. No, les decía que esta cuenta que yo la hice con la primera, porque tenía un 0 ahí, lo puedo hacer en cualquiera de las dos. Por ejemplo, si yo hubiese agarrado y en vez de hacer esta cuenta, la hago acá abajo, tengo tiempo de encuentro 11 horas, menos 9 me da 2, eso ya lo vemos acá, ¿no? 2 horas por los 60 kilómetros por hora, que es la velocidad, me da 120, y ese 120 se lo estoy restando al 300, o sea que también me da 180. Verifico, siempre verifiquen que ambos me den el mismo posición de encuentro, la misma posición de encuentro. Si está todo bien, me tiene que dar lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se encontraron en el kilómetro 180, de vuelta, no es que se encontraron luego de recorrer 180 kilómetros. Alguno de los dos pudo haberlo recorrido. Por ejemplo, A recorrido 180 kilómetros, pero ¿cuánto recorrió B? Estaba en el kilómetro 300 y llegó hasta el kilómetro 180. Ahí entra lo de distancia que hablábamos hoy. ¿Cuánto? 120. 120, ¿sí? Si yo hago 180 menos 300, posición final menos inicial, me da menos 120, pero la distancia recorrida fueron 120 kilómetros. ¿Sí? ¿Se entendió? Es esto, básicamente. Todos los ejercicios son iguales. La clase que viene vamos a ver si tomamos un ratito y hacemos más ejercicios, pero este que era como más general de todos, ¿se entendió? Sí, sí. Listo. Dejo de grabar.